Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a conversar sobre diseño de zapatas en el curso de Concreto Armado 2. Seguramente ustedes hasta esta parte ya conocen el diseño de los distintos elementos como columnas, vigas, losas, escaleras. En este curso de Concreto Armado 2 nos vamos a enfocar al diseño de zapatas. Entonces, vamos a ir viendo y analizando qué cosa es una zapata, por ejemplo, ¿no? Ese es el punto de partida para el entendimiento y el análisis de estos elementos. Una zapata es un elemento estructural que transmite cargas al suelo, ¿no? Entonces, es el elemento de contacto con el suelo. Para poder hacer el diseño de estas zapatas, entonces necesariamente tenemos que conocer la capacidad de soporte del suelo. Ese es un punto de partida importante que tenemos que tener en consideración. Bien, entonces vamos a ir viendo algunos aspectos para el diseño de zapatas. Es importante tener algunas consideraciones sobre el diseño estructural de cimentaciones superficiales. La zapata es un elemento estructural de cimentaciones superficiales. Muy bien. Entonces, para el diseño de estos elementos necesitamos conocer eh, cargas. Necesitamos conocer las cargas, ¿no? Esto seguramente ya lo conocen y si no es así, lo podemos revisar en la norma E020 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Tenemos que recurrir a la norma para poder identificar estos elementos de tal manera que lo tengamos claro, ¿no? Entonces, en esta norma habla cargas permanentes, sobrecargas, fijas, de impacto, de sismo, ¿no? Es decir, estamos hablando de las cargas muertas y de las cargas vivas. ¿Por qué es importante conocer estas cargas? ¿No? Justamente todas estas cargas actúan sobre estos elementos llamados cimentaciones. Es decir, cuánto de carga va a soportar estas cimentaciones, ¿no? Y entonces tenemos que necesariamente revisar la norma E020 para poder determinar esa carga, ¿no? Y aquí estamos mostrando algunas cargas que establece la norma E020. Así que por ese lado no va a haber mayor problema. Lo único que tenemos que hacer es revisar la norma E020 y en base a esa norma determinar las cargas de los distintos elementos que actúan sobre la estructura, ¿no? Eso es importante, como un primer aspecto, ¿no? Determinación de cargas y condiciones de verificación, como uno de los aspectos para el diseño estructural de cimentaciones, ¿no? Por otro lado, es importante conocer, ¿no es cierto?, cuáles son esas consideraciones o tipos de cimentaciones. Hay cimentaciones superficiales y hay cimentaciones profundas, ¿no? En cualquier caso, sea una cimentación superficial o sea una cimentación profunda, necesariamente tenemos la obligación de hacer estudios de mecánica de suelos. Como lo mencionaba al inicio, no se puede diseñar elementos de cimentaciones si no se conoce la carga o la capacidad de soporte del suelo, ¿no? Y para esto, ustedes también ya han llevado el curso de mecánica de suelos y allí, digamos, han aprendido a determinar el estudio físico-mecánico de los suelos. Evidentemente, esto se hace en un laboratorio, ¿no? A través de una serie de ensayos se determina esa capacidad de soporte del suelo. Ese dato es importantísimo para poder plantear
una adecuada cimentación para la estructura que uno está diseñando, ¿no? Entonces, seguramente el estudio de mecánica de suelos nos van a decir frente a qué tipo de suelo estamos, ¿no? Es decir, a un suelo orgánico o a suelos más consistentes. Entonces, en base a ese dato, en base a la capacidad de soporte, el ingeniero estructurista tiene que tomar la decisión de plantear qué tipo de cimentación conviene para esa estructura que está diseñando, ¿no? Entonces, miren la importancia del estudio de mecánica de suelos como otro de los aspectos para el diseño de las cimentaciones, ¿no? Entonces, la norma nos habla para edificios de tipo A, por ejemplo, se hace uno a cada 225 metros cuadrados, ¿no? Entonces, tenemos que necesariamente manejar la norma y en base a la norma tenemos que determinar cuántos estudios o calicatas mecánica de suelo se debe hacer por una determinada área, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en la norma. Ahí no hay mayor complejidad. Evidentemente, en este curso no vamos a ir a hacer pues, un estudio de mecánica de suelos. Lo que vamos a hacer es utilizar esos datos que nos da el laboratorio para poder hacer nuestro diseño. Pero es un tema importantísimo que ustedes conozcan. Cuando se diseña cualquier estructura, necesariamente se tiene que conocer con exactitud, con la mayor veracidad posible, esa capacidad de soporte. ¿Sobre qué suelo se está trabajando? Ya sea una edificación, ya sea un puente, ya sea cualquier tipo de edificación, ¿no? Es importante conocer el suelo. Y en este caso específico de una edificación, es importante conocer este aspecto. Bien, entonces esa es otra de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Evidentemente hay problemas especiales de las cimentaciones, ¿no? Que, por ejemplo, tienen que ver con suelos colapsables, suelos frágiles, suelos orgánicos, ¿no? También las cimentaciones pueden sufrir ataques químicos, ¿no? Ahí también podemos encontrar suelos expansivos, es decir, suelos arcillosos, ¿no? Y por otro lado, la licuefacción de suelos, ¿no? Entonces, hay también algunos problemas, pero lo importante es que tenemos que conocer sobre qué suelo estamos, ¿no? Si yo tengo un suelo expansivo, ¿no? Pero allí voy a plantear una estructura, entonces tengo que darle los tratamientos necesarios para ese tipo de suelo. ¿Cuál es la mejor opción en este tema de las cimentaciones? Y eso es el ingeniero estructurista un poco lo que tiene que determinar en base al suelo, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a conversar sobre los cimientos corridos, ¿no? Los cimientos corridos son estas de acá. En la figura estamos viendo un cimiento corrido, ¿no? ¿Y a qué se refiere, no? Es el tipo de cimentación directa superficial de medidas longitudinales superiores a las transversales. Aquí está. Longitudinal superiores a las transversales. Esta es la transversal, ¿no? En este sentido. Esta es la transversal. Esta es la transversal y esta es la longitudinal. Listo. Entonces, sigamos viendo que transmite directamente al terreno las cargas y esfuerzos originados por los elementos de la superestructura. Este es el elemento, ¿no? Que transmite las cargas al suelo. Es decir, el suelo está por acá, ¿no? El suelo está por acá abajo, ¿no? Entonces, este suelo evidentemente tiene que resistir toda esta carga, no tiene que tener una capacidad de soporte superior a la carga que se le transmite al suelo,
¿no? Si fuese al revés, esta estructura fallaría, ¿no? Entonces, este elemento cimentación soporta la carga de la superestructura. La superestructura es justamente esto que está arriba, es decir, hay vigas de cimentación, hay muros, hay vigas, hay columnas, hay una losa y los distintos elementos que componen una estructura de una edificación, ¿no? Eso es lo que está mostrando acá, ¿no? Dice, superiores que transmite directamente al terreno las cargas y esfuerzos originados por los elementos de la superestructura, ¿no? Evidentemente, esta superestructura tiene cargas, ¿no? Es decir, el peso propio de la estructura, ¿no? Una columna, una viga, la losa, eh, necesariamente, ¿no? Tienen un peso. Y justamente en esta primera parte, cuando comentábamos de las cargas, ¿no? De las cargas permanentes, de las sobrecargas, las cargas fijas y todas las cargas que actúan sobre la estructura, ¿no? Entonces, este elemento, este cimiento, tiene que soportar todas estas cargas y esta transmitir al suelo, ¿no? Muy bien. La profundidad no será menor a 0,50. Entonces dice, no puede ser menor a 0,50. No puede ser menor a 50 y su ancho no menor a 40. Y esto no puede ser menor a 40, ¿no? Pero sin embargo es necesario protegerla de las filtraciones de agua superficial y condiciones fuertes de temperatura. Siempre que se encuentre agua en una obra, se tiene que poner especial atención, porque el agua es un agente que puede dañar las estructuras, ¿no? Entonces, esa es una recomendación que siempre se da a cualquier ingeniero de campo que esté ejecutando un proyecto de este tipo, ¿no? Y desde ya ustedes también pónganle la debida atención si es que se presenta, digamos, o aflora el agua en alguna parte donde se está planteando el proyecto. Hay que darle especial atención, ¿no? Y condiciones fuertes de temperatura. Se opta por 0,8, ¿no? 0,8. Listo, muy bien. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo práctico para un poco entender esto que estamos conversando. Para la estructura mostrada, hallar el ancho B. Este ancho B, ¿no? Este ancho B, aquí, este ancho B es lo que vamos a determinar, ¿no? El ancho B de la cimentación, si la capacidad portante del suelo es, aquí está, ¿no? Este dato, este dato, o estos datos, salen pues justamente del estudio de la mecánica de suelos, ¿no? Entonces, en este caso nos está dando dos, para dos casos, ¿no? A dice 1 kilogramo por centímetro al cuadrado y B dice 4 kilogramos centímetro al cuadrado, ¿no? Es la capacidad portante del suelo. Por otro lado, tenemos como dato peso unitario del muro de ladrillo, 1800 kilogramos por metro cúbico. Peso unitario del concreto ciclopio, 2200 kilogramos por metro cúbico. Peso unitario del concreto armado, 2400 kilogramos por metro cúbico. ¿Dónde lo encontramos esto? ¿De dónde han sacado estos valores? Justamente de la norma E020, ¿no? Y aquí hacíamos referencia a una serie de datos, ¿no? En esta parte. Y todos estos valores podemos determinarlo en la norma E020. Así que no va a haber mayor problema por ahí, ¿no? Lo único que hay que hacer es revisar la norma E020. Entramos al buscador Google, ponemos norma E020 y vamos a poder determinar. Listo, que entonces nos está pidiendo hallar este ancho B, hallar este ancho B, ¿no? Para una serie de datos que nos está mostrando. Entonces, ¿cómo empezamos a solucionar esto?
Solución. El cimiento está soportando la viga de borde o amarre, ¿no? Aquí está. Esta es esta viga, ¿no? De borde o de amarre. Hay una viga de borde o de amarre o de arriostre, porque se trata de un muro de albañilería confinada, ¿no? Peso propio del muro. Acá hay peso propio del muro, ¿no? Peso del sobrecimiento. Aquí está el sobrecimiento. Y el peso de la cimentación, el peso de la cimentación, ¿no? Entonces, el análisis se hace para un metro lineal, ¿no? El análisis se hace para un metro lineal, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer, lógicamente, es conocer eh, cuáles son esas cargas que actúan, ¿no? ¿Cuáles son esas cargas que actúan? ¿Ya? Pero antes, para eso hay que conocer esta fórmula, que ya es bastante conocida, ¿no? Para calcular el ancho de la cimentación nos basamos en la siguiente fórmula, ¿no? P entendida, ¿no? Como la carga axial dada por el peso que soporta el cimiento, ¿no? La carga axial, los esfuerzos. Entonces ahí hay que hacer un metrado de cargas. La A, área que soporta el peso. Área que soporta el peso, ¿no? Y la capacidad portante del suelo, ¿no? Entonces, con esta fórmula vamos a determinar eh, eh, el ancho de la cimentación, ¿no? En el diseño, por lo general, se trabaja por metro de longitud, ¿no? Entonces, para el diseño, por un metro de longitud. Supongamos, desde aquí, L mide un metro, ¿ya? Supongamos que L mide un metro, ¿ya? El peso se calcula en la forma como si estuviera actuando en forma distribuida, ¿no? Es decir, acá hay una carga distribuida. A lo largo de este un metro hay este elemento, ¿no? Cimientos, muro y viga, ¿no? Ahí existe este elemento. Y este elemento está transmitiendo cargas, ¿no? Está transmitiendo esfuerzos, ¿no? Entonces, para eso hay que hacer un metrado de cargas. Hay que hacer un metrado de cargas, ¿no? Entonces, empecemos, ¿no? Peso de la viga de amarre. Nos vamos al peso de la viga de amarre. Este es el peso de la viga de amarre. Y esta mide 0,25 por 0,25, ¿no? 0,25 por 0,25. Vamos a ver acá. Peso de la viga de amarre. Y este valor de acá, es el peso específico del concreto, que era como eh, el dato. Acá está, ¿no? 2.400, aquí justamente estamos acá, ¿no? 2.400 kilogramos por metro cúbico. Ahí vemos ese valor, ¿no? Entonces, estamos hablando de este elemento que es de concreto armado, ¿no? Estamos haciendo el metrado, ¿no? Estamos haciendo el metrado. Entonces, el peso de la viga será igual a 2.400 kilogramos por metro cúbico por sus dimensiones, ¿no? 0,25 por 0,25 y sería por 1, ¿no? Como es 1, ya no es necesario ponerlo, ¿no? 0,25 por 0,25 por 1 sería. Pero ya no es necesario colocar el 1, ¿no? Hacemos esta operación y esto nos va a dar 150 kilogramos por metro. 150 kilogramos por metro. El peso de la viga de amarre. El peso, solamente el peso de la viga de amarre. Y así sucesivamente nos vamos al muro y nos vamos al cimiento y por último nos vamos al peso propio de la cimentación, ¿ya? Entonces, peso propio del muro. Peso del muro es igual a 1.800 kilogramos por metro cúbico. Entonces, nos vamos acá. Peso unitario del muro de ladrillo, 1.800 kilogramos por metro cúbico. Bien, ahí está. Sus dimensiones de este muro es 2,40 por 0,25, ¿no? Ahí está, 2,40
y su ancho es 0,25, ¿no? Y por 1 también, ¿no? Haciendo operaciones sale 1080. Ahora enseguida nos vamos al peso del sobrecimiento. El peso del sobrecimiento, de igual manera, aquí está este elemento de acá, peso del sobrecimiento, nos vamos. Eso es 2.200 kilogramos por metro cúbico y sus dimensiones son 0,50 por 0,25. Vamos a verificar, la altura es 0,50 y su ancho es 0,25, ¿no? Hacemos el metrado y ya obtenemos este valor, ¿no? El peso de la cimentación, el peso de la cimentación. Entonces, para el peso de la cimentación, ahí también tenemos otro valor, ¿no? Es el concreto ciclopio. Un cimiento se construye con concreto ciclopio, ¿no? Esto de acá del sobrecimiento es concreto armado o concreto simple. Esto de aquí arriba es concreto armado necesariamente por ser una viga. Pero esto de abajo, esta cimentación, ¿no? Está construido o se construye con concreto ciclopio. ¿En qué consiste el concreto ciclopio? Consiste en que un porcentaje es considerado como piedra, ¿no? Piedra mediana o piedra grande. Es decir, este concreto está compuesto, además del concreto, con piedra. Ese es un concreto ciclopio, ¿ya? A eso se llama un concreto ciclopio. Entonces, eh, ahí está, el dato es 2.200 kilogramos por metro cúbico. Nos vamos acá, 2.200, aquí está ese valor. Ahí está ese valor, 2.200. 2.200, entonces colocamos, ¿no? Peso de la cimentación es igual a 2.200 por 0,8, que es la altura, acá está. Pero lo que nosotros queremos determinar es esta B, y esta B es la que no conocemos, ¿no? Entonces colocamos acá 0,8 por B, ¿no? Porque este valor no conocemos, esta es una incógnita para nosotros, ¿no? Esta es una incógnita para nosotros, el B. Entonces lo dejamos ahí porque no conocemos, ¿no? 0,8 por B. Entonces eso sale 1.760 por B, ¿no? Todavía hay que multiplicar ahí por un valor, un valor que no se conoce, ¿no? Un valor que no se conoce. Entonces, deducimos que el peso total por metro de longitud es igual a 1.505 más 1.760B, ¿no? Entonces, ya tenemos el peso total por metro de longitud, es decir, en 1 metro de longitud, ¿no? Ya tenemos la carga total que actúa sobre el suelo, ¿no? Y eso es lo que hemos determinado aquí, ¿no? Peso total por metro de longitud, igual a 1.505 más 1.760. No es más que la suma, no es más que la suma de todo esto, ¿no? Y este valor es importantísimo. Muy bien, entonces, para el primer caso, ¿no? Entonces, aquí está, vamos, si la capacidad de soporte es 1 kilogramo por centímetro cuadrado, ¿no? Y nosotros teníamos datos acá, 1 kilogramo por centímetro al cuadrado. Y también B tenemos 4 kilogramos por centímetro al cuadrado. Bien, entonces vamos para el primer caso, para el A, ¿no? Entonces, si la capacidad de soporte es 1 kilogramos por centímetro cuadrado, eso equivale a 10.000 kilogramos por metro cuadrado. Hay que convertir a, a metros cuadrados, ¿no? Eso es importantísimo, el manejo de las unidades es importantísimo, ¿no? Entonces reemplazamos, ¿no? Reemplazamos en la fórmula que ya conocemos, en esta fórmula, ¿no?
la capacidad de soporte, carga axial, área, ¿no? Es decir, trabajamos con esta fórmula y nos vamos. Ya conocemos la capacidad de soporte es 10.000, la carga ya conocemos es esta de acá, 1505 más 1760B, ¿no? Y, ¿qué otra variable teníamos? El área, ¿no? El área que sería B por 1, ¿no? El área es este B por 1 metro. Ese es el cálculo que estamos haciendo, ¿no? Es el B, es decir, toda esta carga que actúa sobre esta área, en B por 1 metro. B por 1 metro, ¿ya? Entonces, esto sería el planteamiento matemático que se reemplaza en la fórmula y el resultado sería esto de acá, ¿no? Agarramos nuestra calculadora, agarramos nuestra calculadora, hacemos operaciones y se determina. B es igual a 0.18, ¿no? B igual a 0.18. Bien, ahora para el segundo caso, de igual manera, ¿no? Para 4 kilogramos por centímetro al cuadrado, reemplazamos a la fórmula y nos determina que es 0.039 metros. 0.039 metros. En este caso se coloca el ancho mínimo que es 40 centímetros, ¿no? Entonces, en base a la teoría, ¿no? Que decía acá, ¿no? Que dice acá, y su ancho no menor a 40 centímetros, ¿no? Entonces optamos ¿por qué? Porque aquí nos está saliendo un valor muy bajo, ¿no? Entonces optamos por 40 centímetros. Entonces el B sería 40 centímetros, ¿no? 40 centímetros. Este valor sería 40 centímetros, ¿no? Entonces sería un cimiento corrido de 0.80 por 0.40, ¿no? Y por toda la longitud de la edificación que se está planteando, ¿no? Ya conocemos este valor B. De esa manera, estaríamos cumpliendo con, con referencia a lo que se pedía en este ejercicio, ¿no? Lo que se pedía era hallar el ancho B. Y con esto nosotros hemos encontrado el ancho B, ¿no? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Dice, se tiene una vivienda, casa, habitación de 2 pisos con losa ligera de 0.20 metros de espesor. El ancho tributario es de 4 metros. El ancho tributario es este de acá. Ahí está. Ahí está el 4 metros. La altura del muro de ladrillo en el primer nivel es de 2.70. Ahí está 2.70. Y el segundo es de 2.50, siendo su espesor 0.50. Listo. ¿Qué ancho en la base y qué profundidad tendrá la cimentación si el terreno tiene una capacidad aportante de 1.36 kilogramos por centímetro al cuadrado? ¿No? Este valor es importantísimo otra vez. Siempre que se trabaje el diseño de cimentaciones, se tiene que conocer eh, la capacidad aportante del suelo. Bien, entonces ahí tenemos en la imagen la estructura con todas las características. Lo que vamos a hacer es encontrar esta profundidad, esta altura y el ancho, bueno, la B, ¿no? El ancho, la B, para 1 metro lineal también. Esto de acá, para 1 metro lineal, con todas estas características. ¿Ya? Eso siempre tenemos que tenerlo presente. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos ahí la estructura, ahí están las dimensiones, todas las dimensiones. Ahora lo que hay que hacer es, y de igual manera, ¿no? Determinar
los pesos de la estructura, y eso lo podemos hacer, digamos, con el metrado de cargas, ¿no? Entonces, para eso determinamos la carga que soportan los aligerados de 0,20 de espesor por metro cuadrado, ¿no? Otra vez tenemos que recurrir, tenemos que recurrir al Reglamento Nacional de Edificaciones E020. Los aligera 300 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Acabados de 5 centímetros de espesor, 100 kilogramos por metro cuadrado, sobrecarga en vivienda, ¿no? Estamos hablando de una vivienda, ¿no? Acá dice una vivienda, casa, habitación, ¿no? Entonces, estos valores de acá salen del reglamento, ¿ya? Entonces, para trabajar el curso tienen que tener al costado su reglamento, de tal manera que puedan revisar inmediatamente. Entonces, se hace una sumatoria total de peso por aligerado es 600 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Es una sumatoria simple, ¿no? ¿Qué significa? Que la carga de los aligerados de 0,20 metros de espesor por metro cuadrado es 600 kilogramos, ¿no? 600 kilogramos por metro cuadrado. En un metro cuadrado hay 600 kilogramos por metro cuadrado. Listo. Carga sobre la cimentación, ¿no? Y esto es un poco lo que hemos hecho ya en el ejercicio anterior, es hacer su metrado de cargas, ¿no? Fijándonos en las dimensiones de los elementos que estamos viendo en la estructura, ¿sí? Entonces, losas, primero y segundo nivel, ¿no? Hay dos, ¿no? Hay, hay, hay dos losas, como estamos viendo acá, uno, dos, por cuatro, que es el ancho tributario, y por 600 kilogramos por metro cuadrado, que sería el valor que nosotros hemos calculado, ¿no? Aquí está, 600. Entonces, las losas del primer y segundo nivel, hacemos operaciones y nos da que es 4.800 kilogramos por metro, ¿no? El muro del segundo nivel lo hace separado acá, muro primer nivel, porque las alturas son diferentes, ¿no? El primero mide 2,70 y el segundo mide 2,50, y de tal manera que yo no lo puedo juntar, tengo que hacerlo separadamente, ¿no? Entonces tengo aquí para el segundo nivel 2,50 por 0,25 por 1.800, ¿no? Este 1.800 igualito viene del reglamento, hay que verificar. Para muros de albañilería es 1.800 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Este 2,50 y este 0,25 vienen del plano, pues, ¿no? Acá está, 2,50 y el ancho es 0,25, acá está, ¿no? 0,25. Por su peso específico, que es 1.800 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces, un paso mecánico es revisar los pesos, fijarse en las dimensiones y hacer los cálculos, que son básicamente suma, resta, multiplicación y división, y se determina los pesos, ¿no? Entonces vamos muro 2, muro 1 sobre cimiento, de igual manera 0,50 por 0,25, 0,50, acá está, la altura es 0,50 y el ancho es 0,25, y su peso específico de ese concreto es 2.200 kilogramos por metro cúbico. Esto también viene del reglamento, ¿no? Y hacemos una sumatoria, 7.415 sale, y hay que considerar para el peso propio del cimiento el 10% del peso del sobrecimiento, es decir, 742 kilogramos por metro, ¿no? ¿Por qué estamos considerando el 10? Porque aquí no tenemos ningún valor para poder determinar. Necesitamos
Conocemos el peso específico, sí, de un concreto ciclopio, pero no tenemos dimensiones o con qué multiplicamos. Si no tenemos, entonces consideramos el 10%. Entonces, sale el 10% de 7.415, 742 kilogramos por metro. Y el peso total sería esto de acá, 7.157 kilogramos por metro. Listo. Una vez que ya tengamos eso, otra vez nos vamos a la fórmula. Esta es la fórmula que tenemos que ir aplicando, ¿no? Y para nosotros ya es un tanto sencillo porque ya lo hemos visto en el ejercicio anterior y además de eso hay que siempre convertir esa capacidad de soporte a kilogramos por metro cuadrado. No, el dato era 1.36 kilogramos por centímetro al cuadrado, como está acá, ¿no? 1.36 kilogramos por centímetro al cuadrado. Hay que llevarlo a metros cuadrados y eso es 13.600 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, eh, lo único que hacemos es reemplazar a la fórmula, ¿no? Reemplazar a la fórmula y nos va eh, de resultar que B es 0.599, ¿no? B es 0.599. Entonces optamos por 0.60. Entonces estamos diciendo que este B es 0.60. Entonces con esto ya tendríamos calculado el ancho, ¿no? Pero necesitamos también saber la altura, no solo el ancho, pero saber la altura, ¿no? Con eso estaría, digamos, el diseño de este cimiento de concreto ciclopio, digamos, con todas las características como para poder ejecutarse, porque ahorita no sabemos cuánto vale H, ¿no? Y lo que hay que calcular es H. Entonces, para eso, eh, tenemos que conocer eh, la profundidad, ¿no es cierto? La profundidad de la cimentación será, ¿no? Entonces hay que revisar la teoría de Terzaghi, ¿no? Hay que revisar la teoría de Terzaghi, ¿no? Entonces dice, la carga se transmite con un ángulo de 60 grados para, eh, digamos, esta estructura que está en la parte central, ¿no? Es decir, no es excéntrico, ¿no? Entonces, si es así, entonces acá como vemos en la figura, ¿no? Como vemos en la figura, eh, voy a agrandar un poco, ¿no? Entonces, esto va a ser 60 grados acá, ¿no? 60 grados, ¿sí? Y aquí vamos a tener 30 grados, ¿no? Entonces, si yo conozco el B, que es 0.60, ¿no? Y justamente esta carga actúa en la parte central, ¿no? Entonces, quiere decir que desde el centro para el otro lado es 30, para el otro lado es 30, ¿no? Si yo sé que el muro es 25, acá está el espesor del muro es 25, ¿no? Entonces hago operaciones, resto, ¿no? Lo resto y me va a quedar 0.175 esta distancia, que sería el cateto opuesto, ¿no? Y lo que quiero determinar es el cateto adyacente, ¿no? H. Al otro lado va a ser igual. Lo único que necesito es determinar en un lado, ¿no? Entonces, la operación trigonométrica, ¿no? Sería este de acá, ¿no? Mecanismo de falla por Terzaghi, ¿no? La altura sería 0.175 por tangente de 60, ¿no? Ya hemos dicho, esto es 60, esto es 30, ¿no? Entonces sería 0.175 por tangente de 60 para poder determinar esta altura, ¿no? Entonces sería el planteamiento acá, ¿no? Hacemos operaciones, sale
0.30, ¿no? Sale 0.30, ¿no? Y adoptamos entonces altura 0.30, ¿ya? Adoptamos altura 0.30. Listo, entonces ya tendríamos la altura, ya tendríamos la altura, que es esta de acá, ¿no? Entonces este sería 0.30 por la base que hemos calculado, 0.60, ¿no? 0.30 por 0.60 y, y ya estaría resuelto, ¿no? Pero aquí hay algo que tenemos que tener en consideración, ¿no? Aquí hay algo que tenemos que tener en consideración, ¿no? Vamos a ver, nos vamos a la parte teórica, ¿no? Muy bien, entonces nos vamos acá. La profundidad no será menor a 0,50, ¿no? La profundidad no será menor a 0,50, ¿ya? Entonces, aquí como nos sale a 0 eh, vamos a ver el valor. Como nos sale 0.30, entonces está por debajo de 0.50, ¿no? Entonces, nosotros podemos adoptar, ¿no? Este 0.8 como una alternativa, ¿no es cierto? Como dice aquí en la teoría, ¿no? Este 0.8, pero también dice en la teoría, ¿no? Se opta por 0.8. Entonces podemos optar ya no 0.30, sino 0.8, ¿no? 0.8. Entonces adoptamos 0.8, ¿ya? Eso sería, digamos, la, la respuesta. La respuesta, adoptamos 0.8. Listo, adoptamos 0.8. Listo, entonces, este es un poco lo que hemos mostrado referido al diseño de cimentaciones, ¿ya? Al diseño de cimentaciones corridas en una estructura de albañilería confinada, porque lo que estamos viendo acá es muros, sobre cimientos, vigas de amarro, vigas de arriostre. Muy bien, entonces esta sesión la damos por concluida y en la siguiente entraremos a las siguientes temáticas. Muy buenos días.